la lectura de la Torá. Entonces realicemos esta hermosa bendición diciendo Baruch et Adonai Ameborach, bendito el Eterno que es bendito. Baruch Adonai Ameborach Leolam Baed, bendito sea el Eterno que es bendito por toda la eternidad. Baruch at Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch at Adonai noten Torah. Y hemos dicho, bendito eres tú, nuestro Elohim, nuestro Eloa, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Amén, amén. Bueno, familia, para el día de hoy corresponde el Tehilim 30, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Baruch Hashem, qué bendición. Ya 30 salmos, ya 30 Tehilim hacen parte de estos estudios que el Padre ha tenido a bien disponer para todos nosotros, para prepararnos, para capacitarnos. Y el día de hoy, pues el título que viene acompañando a este hermoso Tehilim, que de por sí, ya por sus solos versículos nos ministran y nos llenan mucho de su presencia, es la esperanza del amanecer. Y ante todo, dice un dicho coloquial, y sobre todo aquí en nuestra nación, nuestra amada Colombia, y es que lo último que se pierde es la esperanza. Y la esperanza lo lleva a todo. Y vamos a darnos cuenta cómo el rey David siempre mantuvo su esperanza firme en medio de este Tehilim. Entonces, sin más preámbulos, Tehilim 30, desde el versículo 1 hasta el versículo 5, en el nombre de Yeshua HaMashiach, dice: Cántico para la dedicación de la casa. Salmo de David. Te glorifico, oh Adonai, porque me has levantado y no has dejado que mis enemigos se alegren de mí. Oh Adonai, Dios mío, clamé a ti y me sanaste. Oh Yud-Hei Bab-Hei, arrebataste mi alma del Seol cuando bajaba al sepulcro. Hiciste que volviera a vivir. Cantad salmos a Adonai, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Porque por un momento es su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche dura el llanto, pero al amanecer viene la alegría. Qué hermoso Tehilim, amada familia, qué bendición. Y es precisamente este hermoso canto. Y entrando como tal en la primera parte del versículo, hay algo que me llama mucho la atención. ¿Sí? La primera parte del versículo dice: cántico para la dedicación de la casa. Muchos estudiosos han evaluado esta pequeña frase, ya que no pudo ser un salmo, un Tehilim que se levantara para la dedicación del templo, porque pues en esa época, en la época de David, el templo no había sido construido. Entonces los sabios lo adjudican o lo asimilan, que pudo haber sido para la dedicación de la casa, de su palacio, de su hábitat personal, ¿sí? O también hay otros sabios que dicen que es un salmo, un Tehilim, una oración, dándole gracias al Eterno, reconociendo al Eterno por haber sanado su cuerpo, por haberle entregado la sanidad, ¿sí? Por haberle atribuido la sanidad y que él la recibió de parte del Eterno. Entonces, por medio de este Tehilim, y tiene mucho más que ver con el tema de recibir la sanidad, ya que el contexto del Tehilim 30 lo deja ver claramente, nos deja ver cómo el Eterno, por medio de su misericordia, de su voluntad y de su gracia, deja caer la sanidad sobre David. Entonces podemos asumir que él pasó un momento muy fuerte de enfermedad, tanto al punto de que quizás casi estuvo a punto de morir. Pero entonces estos primeros dos versículos nos empiezan a dar un pequeño brochazo de lo que queremos entregar para este día.
Es impresionante porque queremos darle gracias al Eterno. Y aquí David hace un pequeño símil y compara, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a trabajar muchos paralelismos, hoy vamos a trabajar muchos paralelismos. Y él hace un paralelo entre la casa y el cuerpo. Veamos que la palabra bait para casa también puede ser traducida como templo, ¿sí? Y aquí también el rey David lo asimila como cuerpo. Entonces podría decirse cántico para la dedicación del cuerpo. Salmo de David. Te glorifico, oh Adonai, porque me has levantado y no has dejado que mis enemigos se alegren de mí. Y claro, pues obviamente estamos hablando que David antes de ser rey fue un general, antes de ser rey fue un guerrero. Y durante su tiempo de reinado, durante una gran parte de su reinado, él siguió en su papel de guerrero, en su papel de general. Entonces, enemigos, claro que David tenía, y tenía bastantes. Y por medio de estudios y por medio de lo que hemos evaluado, nos damos cuenta que hay dentro de su misma casa también habían enemigos. Incluso los de la tribu de Saúl, que habían sido perdonados, estaban también ahí, participando del reinado de David, pero con un corazón amargado. Entonces, dice, me has levantado y no has dejado que mis enemigos se alegren de mí. El rey David era un objetivo militar, así como lo mencionaba el pastor Jacob el día de ayer. Era un objetivo militar para muchas personas. Entonces, cada situación, y eso lo podemos corroborar mucho en la historia del rey David, cada situación que vivió David de opresión, de persecución, que vivió de enfermedad, como lo vamos a evaluar el día de hoy, sus enemigos siempre tenían la tendencia a levantarse y a señalarlo, a alegrarse por las calamidades que a él le habían sucedido, a alegrarse y a esperanzar de que esto que le estaba sucediendo iba a acabar con él. Por eso David le da gracias al Eterno y lo glorifica. Lo glorifica porque él no ha dejado que los enemigos se alegren. Él dice, oh Adonai, Dios mío, clamé a ti y me sanaste. Aquí empieza a darle sentido y darle el enfoque a lo que hemos decidido tratar el día de hoy. Que la dedicación fue la de su cuerpo. Y esto lo vamos a tener que ver bastante, porque el rey David, por medio de la amargura de su alma, la cual lo llevó a clamar por la sanidad, la amargura que le dejó la enfermedad, y no sé, mi amado hermano, mi amada hermana, usted ha experimentado de pronto alguna enfermedad o alguna tribulación, porque vamos a estar hablando de estas dos situaciones, sea enfermedad o sea una tribulación, sea una prueba, sea algo por lo cual estemos pasando o estemos transitando. Entonces, la amargura que puede llegar a producir una prueba, una enfermedad, lo primero que nos debe llevar a hacer es a clamar, a orar, a interceder, a orar sin cesar por el objetivo, por la sanidad, por la liberación, por la respuesta, porque el Eterno responda, porque el Eterno nos dé su favor. Y aquí David lo aclara. Él dice, clamé a ti y me sanaste. Declara que sobre él hubo sanidad. Por medio de su clamor, por medio de su quebranto, por medio de su dolor. Y es la esperanza de ser escuchado la que siempre debe permanecer en nosotros, familia. David, en medio de su clamor, y yo sé y estoy plenamente convencido, amados, que ustedes cuando oran y nosotros cuando oramos, lo hacemos con la esperanza de ser escuchados. Cuando se levanta el grupo de oración a interceder por el pueblo de Israel, se levanta con la esperanza de que el Eterno está escuchando esas oraciones. Y nosotros clamamos en medio de la aflicción, en medio de la prueba, con la esperanza de ser escuchado. Pero veamos un paralelismo bastante importante y bastante trascendental que también sucedió muchos años o muchos años después del rey David.
Y estamos hablando específicamente del rey Ezequías. Dice Segunda de Reyes 20, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y fue a él Isaías ben Amós, el profeta, y le dijo, así dice Adonai, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Y esta visita del rey, de esta visita del profeta Isaías, bastante contundente. Y yo creo que a nadie sensato, ninguna persona humana, por más fe y más emuná que tengamos, nos gustaría que llegara un profeta y nos dijera, ordena tu casa, porque morirás, no vivirás. Porque esta enfermedad es para muerte, dicen otras traducciones. Entonces, Ezequías, él volvió su rostro hacia la pared y oró a Adonai diciendo, te ruego, oh Hashem, te ruego que recuerdes que he andado delante de ti con verdad y con un corazón íntegro y que he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloraba amargamente y aconteció que antes que Isaías hubiera salido del patio central, llegó a él la palabra de Adonai diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Adonai, el Dios de David tu padre. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí, yo te sano. El tercer día subirás a la casa de Yahvé. ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos que por medio de una oración a los minutos, a los pocos minutos, se respondiera inmediatamente y a favor de lo que estamos pidiendo? ¿Cuántos nosotros no anhelaríamos que esto sucediera? Pero fue tanto el clamor del rey Isaías, del rey Ezequías, tanto fue su clamor que el profeta Isaías no alcanzó a salir del patio cuando el padre le dijo, devuélvete y dile que vivirá. Wow, es impresionante ver, porque el rey Ezequías como tal fue una persona bastante importante para el reino de Israel, específicamente para Judá, ¿sí? Por medio de todo lo que hizo, porque él se encargó de la dedicación del templo. Y qué coincidencia que él sea el canto de la dedicación del templo, de la casa, del cuerpo. El rey Ezequías se encargó de volver nuevamente a poner los turnos levitas, los turnos sacerdotales, todos los ceders que tenían que realizarse en el mantenimiento y en el día a día del templo. El rey Ezequías se encargó. Obviamente tuvo un pequeño error, tuvo un pequeño defecto después de esta sanidad, pero me interesa mucho ver cómo finaliza la vida de Ezequías, que se habla de él después de toda su vida, después de que el padre le dijo, listo, está bien, no vas a morir, te voy a entregar 15 años más de vida. Y uno puede decir, bueno, listo, está bien, yo estoy orando y yo estoy orando por X o Y motivo. Muchos oran por enfermedades, por sanidad, otros oran por respaldo, otros oran por protección, otros oran por escasez, porque la escasez les sea quitada. Otros oramos porque la escasez no sea quitada de nuestras vidas, porque venga provisión, porque venga abundancia, porque venga economía. Pero, ¿qué harás con tu respuesta? ¿Qué vamos a hacer? Claro, nosotros oramos, y no sé si usted de pronto se ha hecho esta pregunta. Estoy orando por mi sanidad. Estoy orando por mi sanidad. Y una vez que sea sano, ¿qué voy a hacer? Una vez que sea sano, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar el día siguiente después de mi sanidad? Una vez que sea prosperado, ¿qué voy a hacer con lo que me prospero? Una vez que sea yo prosperado, ¿qué voy a hacer con lo que tenga a la mano? ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a determinar mi vida? ¿Cuál va a ser mi vida o qué va a ser de mi vida de ahí en adelante? ¿Va a seguir siendo mi misma vida? ¿Voy a seguir siendo el mismo?
Porque muchas veces nosotros pedimos, sí, por favor, sáname, prospérame, paga mis deudas, provéeme, levanta mis finanzas. Oramos. Oramos para ver la solución del problema inmediato, de lo que tenemos aquí de frente a nuestros ojos. Pero nos hemos puesto a pensar qué vamos a hacer después de esa respuesta. O ahora nos hemos puesto a pensar si la respuesta es no, ¿qué vamos a hacer? Si la respuesta es no a la sanidad, si la respuesta es no al pago de deudas, si la respuesta es no a la prosperidad. Obviamente el Eterno dice en su palabra, planes de bienestar, de bendición, de abundancia, tengo yo para ti, para todos aquellos los que me buscan, dice la palabra del Eterno. Pero te has puesto a pensar en la respuesta del Eterno, porque es que muchas veces las respuestas del Eterno no nos gustan. A veces el Padre tiene una forma muy curiosa de responder, o de pronto de decirnos o de mostrarnos el camino. A veces puede poner la amenaza de un embargo para decir, hey, ponte a cuentas con tus cuentas. O puede traer una amenaza sobre una persona para moverla de su lugar, para moverla de su zona. El Padre a veces tiene caminos inexplicables que nos llevan a una senda diferente, nos llevan a un camino diferente. Entonces, ¿qué harás con tu respuesta, amado hermano, amada hermana? ¿Le estás clamando al Padre por algo y estás preparado para recibir un no? ¿Estás preparado para recibir el sí? Y una vez que lo recibas, ¿qué vas a hacer con ese sí? ¿Qué va a pasar? Que se restablezca tu matrimonio. Y una vez restablecido tu matrimonio, ¿qué va a pasar de ti? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer tú de ahí en adelante? No te estoy diciendo, haz votos, porque pero obviamente lo estamos viendo en esta parashá, sobre todo en la Yamatot, que una vez hecho un voto ante el Eterno, debes esforzarte por cumplirlo. Pero ¿qué va a ser de tu vida después de la respuesta? Dice, y aquí podemos ver que Ezequías no perdió ni un solo día de su vida y se enfocó en hacer lo bueno delante del Eterno después de su sanidad. Dice segunda de Crónicas 31:20, dice, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Adonai su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Eloa santo y lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Baruch Hashem. Entonces, démonos cuenta que a veces el Padre quita personas, a veces llama personas, a veces entrega otros o entrega más años de vida, da respuestas favorables a nuestro requerimiento. Pero ¿qué propósito hay delante de ello? ¿Qué propósito hay delante de esa respuesta, amada familia? Y es lo que tenemos que tener muy, muy pendiente, amados. Entonces, la esperanza de alabar, ¿para qué? Esto lo dejó muy claro el pastor Jacob el día de ayer. Lo dejó bastante claro. Si nosotros, tanto sea que recibamos un sí, como sea que recibamos un no, la alabanza nunca, nunca puede cesar de nuestra boca. Y hay muchas formas de alabanza, no solamente es cantarla, también es obedecer, también es tener fe, también es tener emuná, también es llevar las buenas nuevas, también es hablar bien del Eterno, hablar bien de nuestros hermanos, procurar lo bueno para otras personas. Pero lo más importante, y aquí el rey David nos menciona específicamente en el versículo 4, bueno, del versículo 3 dice, oh Yahvé, arrebataste mi alma del Seol, cuando bajaba al sepulcro, hiciste que volviera a vivir. Más adelante tocaremos ese versículo número 3. Y el 4 dice, cantad salmos a Yahvé, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su sanidad. Canta salmos, cantad salmos. Qué bendición tan hermosa. Y después del Tehilim 28, ese día me fui precisamente escuchando los salmos cantados y qué bendición, qué bendición. Que nosotros podamos tener esa costumbre
Porque ahí está absolutamente toda forma de alabanza y la mayoría de las pruebas que un hombre puede atravesar. Qué hermoso es conocer gente adoradora en espíritu y en verdad. Entonces, tan dura fue su enfermedad que él se sintió morir, que él sintió que ya no le quedaba más esperanza y que iba obviamente a ser su final. Pero después de volver a vivir, él dice, canten salmos, canten Teilim, cántenlos. Vosotros sus santos, nosotros, el pueblo de Israel, que somos los santos del Eterno. Y recordemos la memoria de su sanidad. Recordemos lo que Él ha hecho. Y es algo que es muy hermoso cuando nosotros tenemos la tendencia a adorar y a alabar. Y traemos a memoria canciones, alabanzas que nos conectan o que nos llevaban a tener ese agradecimiento con el Eterno. Inmediatamente nos transportaban a momentos donde Él se había revelado, donde Él había respaldado, donde había prosperado, donde había entregado. Y eso nos lleva a la alabanza, el ejecutar alabanza de labios hacia afuera, nos lleva a hacer memoria de sus victorias y de las victorias que nos ha entregado. Y ahí estamos adorando y alabando. Entonces, ahora, la esperanza de su misericordia. Porque añoramos día tras día. Dice la palabra del Eterno que todos los días son nuevas sus misericordias. Y lo más hermoso es que para el que conoce y para el que no conoce, para su hijo y para el que no es su hijo, todos los días sale el sol de justicia. Entonces, todos los días nosotros nos levantamos con la esperanza de su misericordia. Y dice el versículo 5, porque por un momento es su ira, pero su favor dura toda la vida. Y a veces en medio de la situación y a veces en medio de las circunstancias que estemos atravesando, tenemos que reconocerlo, a veces es por nuestros propios pecados y nuestra propia maldad. No todas las veces las pruebas por las cuales atravesamos tienen el fundamento de que yo no he pecado, yo he vivido en santidad y aún así estoy siendo quebrantado y aún así estoy siendo probado. Claro, vienen pruebas para el pueblo, pruebas que lo levantan, pruebas que lo forjan. Y ahorita salimos de Shavuot en camino a Yom Teruah y como lo decían esta mañana en la oración, es un desierto que tenemos que atravesar. Y en ese desierto van a haber pruebas. Pero el pueblo estaba en el camino que el Padre había determinado. El pueblo estaba en el camino que el Padre había trazado para su pueblo, en medio de un desierto, pero es el camino que el Padre puso. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Confiar en Él, la esperanza de su misericordia, es tener esa esperanza contra esperanza de que su misericordia siempre será nueva cada mañana, cada amanecer. Y podemos constatarlo haciendo un paralelo con Isaías 57. Está el Eterno declarando palabras en contra de Judá, en contra de Israel. Y dice, pero ahora yo denuncio tu pretendida justicia y tus obras, que no te reprocharán. Cuando clames, que te libren tus ídolos. Wow. Pero a todos ellos los barrerá el viento, un soplo los arrebatará. Pero el que confía en mí, dice Hashem, heredará la tierra y poseerá mi santo monte. Y se dirá, allanad la calzada, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Porque así dice el alto y excelso morador eterno, cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura sagrada, pero estoy con los de espíritu humilde y quebrantado, para reanimar
el espíritu humilde y vivificar el corazón del quebrantado. No contenderé para siempre, ni para siempre estaré airado, porque delante de mí sucumbirá el espíritu y las almas que he creado. ¡Wow! Y esos momentos donde David reconoce que por un momento es su ira, que por un momento es su ira, eso es un momento de oscuridad donde todos nosotros hemos tenido que atravesar. Estamos atravesando o vamos a atravesar. Pero nuestro Eloa espera que en medio de la oscuridad nos evaluemos, que allanemos el camino, que quitemos toda piedra de tropiezo, que nos pongamos a cuentas con Él. Y algo que es característico de David, que siempre lo vemos en medio de su historia, es que David prefería siempre quedar en las manos del Eterno y no en las manos de los hombres. Porque él sabía que que en medio del Eterno está la esperanza de su misericordia. En medio de lo que él atravesaba estaba la esperanza de poder recibir misericordia. Pero es en medio de la oscuridad que atravesamos nosotros, en medio de la prueba, donde debemos empezar a evaluarnos, donde debemos empezar a buscar, donde debemos empezar a allanar los caminos, a revisar qué está mal. Dice la palabra del Eterno que para nosotros, para cada uno de nosotros, nuestros caminos, nuestras acciones son correctas y son rectas. Lamentablemente nosotros a simple vista no tenemos el criterio de juzgar nuestros pasos, porque dice, para el hombre todo camino es derecho, pero Elohim pesa los corazones. Entonces, durante ese proceso de oscuridad es donde nosotros más pendientes tenemos que estar, más aferrados al Eterno. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la esperanza del amanecer. La esperanza que la oscuridad se irá a ir, que la oscuridad desaparecerá y que llegará un amanecer. Dice, por la noche dura el llanto. En ese momento de oscuridad, cuando la prueba es dura, es fuerte, es difícil de cargar, pero al amanecer viene la alegría. Entonces, ¿qué nos corresponde con estos, amado hermano? Es una condicional de nosotros como ministros, como pastores, como personas que el Padre ha confiado, y le doy gracias al Eterno por habernos puesto en el camino, por habernos trazado un camino, habernos dado la responsabilidad de ayudar a edificar el pueblo de Israel. Pero es nuestra responsabilidad siempre buscar a Yeshua en todo lo que hablemos, en todo lo que prediquemos, siempre buscar esas pequeñas señales, esos pequeños rayos de luz que en la Tanaj apuntan hacia el Mashiach y nos muestran el Mashiach. Es nuestra responsabilidad de buscar y mostrar siempre a Yeshua, porque aquí como dice, pero al amanecer viene la alegría. Pero entonces tenemos que revisar un poquito cuál amanecer, porque si una persona que vive en enfermedad, que está angustiada con problemas, que tiene alguna persecución, créame que esa persona, y se lo digo con conocimiento de causa, tanto el día como la noche van a ser iguales de amargas. Tanto el atardecer como el anochecer no van a representar ninguna fuente de alegría. En medio del quebranto, en medio del dolor, en medio de la agonía, en medio del sufrimiento, en medio del no saber qué hacer, un amanecer viene a ser igual que un anochecer. Entonces, ¿qué amanecer nosotros podemos entender acá? ¿Qué amanecer nosotros tenemos? Tenemos que entender y desatar y declarar que hay una esperanza en el amanecer. O sea, que como lo veíamos en la parte A del versículo 5, por un momento es su ira. Esta oscuridad pronto se va a acabar, esta oscuridad pronto se va a retirar. Pronto no veremos más este momento, esta oscuridad. Entonces, podemos hacer un paralelo con esta oscuridad y con todo lo que tenemos que atravesar. Cuando nuestro Adón Yeshua Mashiach le dice a sus discípulos, un poco y ya no me veis, y de nuevo un poco y me veréis.
Entonces algunos de sus discípulos dijeron unos a otros, ¿qué es lo que nos dice? ¿Un poco y no me veis y otra vez un poco y me veréis? ¿Porque me voy al Padre? Ellos mismos se preguntaban. Decían, pues, ¿qué es esto que dice? Un poco. No sabemos de qué habla. Y este no sabemos de qué habla es bastante común en las personas quebrantadas, en las personas que están tan enfocadas o de pronto el dolor es tan fuerte en sus cuerpos, de pronto el dolor es tan fuerte en sus corazones, de pronto la angustia es tanta o la persecución es tanta que no alcanzan a entender la palabra que se les da, no alcanzamos a comprender las promesas que el Eterno nos ha entregado, no alcanzamos a entender y a buscar la luz en medio del quebranto y del dolor, porque el velo se pone, el velo de la amargura, el velo del problema, el velo de la circunstancia, se atraviesa al frente de nosotros y no nos deja ver, o simplemente no nos deja entender. Entonces Yeshua, comprendiendo que querían preguntarle, viendo esa como incomodidad en sus discípulos, les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? ¿Un poco no me veis y otra vez un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y os lamentaréis, y el mundo se alegrará. Vosotros os entristeréis, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Oh, wow. ¿Alguna coincidencia con el Tehilim 30? Cuando la mujer está de parto tiene congoja, porque ha llegado su hora. Pero cuando ha dado la luz al niñito, ya no se acuerda de la angustia. Pero el gozo de un hombre, por el gozo que un hombre ha nacido al mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero pero os veré otra vez, y vuestro corazón se alegrará. Nadie os quitará vuestro gozo. Baruch Hashem, qué bendición. Entonces, aquí nuestro Adón nos muestra que en medio de su partida, en medio de su dolor, los discípulos experimentarían esa noche oscura, esa noche de penumbra, esa noche de amargura, esa noche que todo humano tiene que atravesar. Porque al día siguiente viene algo fuerte, al día siguiente esperan algo dramático. Al día siguiente se va a dar el sí, el día siguiente se va a dar el no, el día siguiente es el dictamen, el día siguiente es la entrega de los resultados, el día siguiente tengo que pagar, el día siguiente tengo que hacer. Entonces, la esperanza del amanecer, la esperanza de ese momento en el cual el Eterno nos hace enfocarnos. Y ese amanecer del que habla el rey David, yo, William Cortés, Eliyá, este servidor de ustedes, hago un pequeño paralelismo y busco ese amanecer buscando a Yeshua. Busco ese amanecer buscando al Eterno. Y lo encontramos en Lucas 24, familia. Dice, pero al primer albor del primer día de la semana. En otras traducciones dice, pero al amanecer del primer día de la semana. Fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado. Y hallaron que la piedra del sepulcro había sido rodada. Y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor. Y quedaron sumamente desconcertadas por esto. Pero he aquí, dos varones con vestiduras resplandecientes se pararon junto a ellas, que están llenas de temor y entonces, que estaban llenas de temor y cabizbajas, y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Baruch Hashem, qué bendición. Porque nuestros referentes de discípulos de nuestro Adón Yeshua Mashiach, la noche siguiente a su crucifixión, el segundo y al tercer día, al amanecer del tercer día, pero al primer albor, al amanecer del primer día de la semana,
Muchas veces nosotros atravesamos esa circunstancia de dolor, de quebranto, pero nuestra esperanza es que viene el amanecer, viene el sol de justicia, viene el resplandor del Eterno, está su venida, está su regreso. Pero entonces, no podemos hacer como lo hacíamos en el anterior campamento, donde nos aferrábamos a la promesa y a la esperanza de un arrebatamiento. Donde decíamos, no se preocupe usted por nada, usted no haga nada, usted tranquilo, que cuando llegue el tiempo usted va a ser arrebatado. Y esa era la esperanza de muchos. Pero eso es lo mismo que buscar a los vivos entre los muertos. Eso es lo mismo que buscar a los muertos. Dice, le dijeron los Malachim a estas mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y nosotros muchas veces buscamos las maneras de solucionar las cosas. Buscamos miles y miles de maneras que en nuestras manos y en nuestras fuerzas podamos usar para solucionar el problema. Pero no se nos debe olvidar, amados hermanos, que la esperanza del amanecer, que así pasemos noche tras noche en vela, que no podamos dormir, que no podamos descansar, que el dolor en el cuerpo o el dolor de la aflicción o la preocupación hayan reducido los niveles de fe y de emuná. No podemos perder la esperanza del amanecer que viene. Número uno, porque la prueba no durará para siempre, familia. La prueba que usted está atravesando, el dolor que usted está atravesando, la enfermedad que está experimentando, no durará para siempre. Y si el Eterno dice, sí durará, y por medio de ella morirás, es decisión del Eterno. Por eso les decía, ¿qué vamos a hacer con un no de respuesta? ¿O qué vamos a hacer con el sí de la respuesta? Rab Shaul le rogaba al Padre que lo sanara, que le quitara esa inclinación de su ser, esa herida, esa llaga. Y él recibió un no. Y el Eterno le decía, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. ¿Y será que el poder del Eterno no se puede perfeccionar en medio de su enfermedad? ¿Será que el poder del Eterno no se puede manifestar en medio de su necesidad? ¿En medio de la escasez? ¿En medio del problema? ¿En medio de la circunstancia? ¿En medio de la amenaza? Pero es sí, solo sí, si nosotros esperamos ese amanecer de justicia. Porque llegará el día cuando amanecerá y lo primero que veamos al abrir nuestros ojos será nuestro Adón Yeshua Mashiach. Pero mientras llega ese día, mientras llega ese momento, mientras llega ese momento, nosotros debemos vivir con la esperanza de que su ira, que la prueba, que por lo que estemos pasando, no durará toda la vida. Entonces, ¿en qué nos debemos anclar? ¿De qué nos debemos agarrar? Dice Proverbios 12:25. Si hay ansiedad en la mente de un hombre, que la reprima y que la vuelva en gozo con una buena palabra. Si hay ansiedad en la mente de un hombre, que la reprima y que la vuelva en gozo con una buena palabra. Y es nuestra obligación y es nuestro deseo, familia, el siempre estar recurriendo a su Torah, el siempre poder estar mirando, revisando, experimentando, anhelando tener la Torah de verdad, la Torah de justicia, poder experimentar y recibir de la mano del Eterno las palabras que Él ha puesto en nuestro corazón. Una buena palabra que llegue a lo profundo de nuestro ser cambiará nuestra forma de ver las cosas.
Y no importa, y no le digo, no le digo a forma o a modo de pronto de liberarlo. No sienta pena porque su fe reduce, no sienta pena porque su fe se acaba, no sienta pena porque usted de pronto no ve ese amanecer. A veces las cargas son tan fuertes que no dejan que nuestra mente pueda recordar palabra alguna. A veces los problemas son tan agobiantes que lo último que llega a la cabeza es un versículo bíblico. Pero nuestra responsabilidad, familia, es que día tras día, momento tras momento, podamos guardar en nuestro cerebro, en nuestro corazón, la mayor cantidad de palabra que podamos hacer, que podamos guardar, que podamos memorizar. Porque en el momento en que menos lo pensemos, esa palabra va a salir, esa palabra va a llegar. Y es cuando nosotros en medio de la tribulación, en medio de la congoja, en medio del dolor, y así como clamó el rey Ezequías, así debemos clamar nosotros. Así como el Eterno lo determinó, un poco me veréis y otro poco no me veréis, y después me volveréis a ver. Hay momentos en que nosotros tenemos que atravesar momentos de oscuridad, donde no vemos al Mashiach, donde literalmente por más que nos esforcemos no lo vemos. Por más que nos esforcemos no vemos la respuesta a la oración, no vemos la respuesta a la necesidad. No vemos la respuesta a aquello que necesitamos. Pero la promesa es que sí o sí amanecerá. Sí o sí saldrá el sol de justicia. Y no hay nada más hermoso, no hay nada más liberador, no hay nada más poderoso que nos podamos, que el primer amanecer, que el primer amanecer después de una victoria. No se compara con nada cuando uno se levanta, cuando una persona se levanta y es consciente que ha ganado, es consciente que ha vencido, es consciente que ha sido escuchado, que el dictamen médico dice sano, que la deuda fue pagada, que la nevera se llenó, que las deudas quedaron consolidadas. Y al día siguiente usted se levanta sin la carga en su cuerpo, sin la carga en su corazón, sin la carga en su cerebro, en su mente. Pero mientras tanto, ¿qué debemos hacer, familia? Canten salmos ustedes, sus santos. No dejemos de adorar, no dejemos de alabar al Eterno, no dejemos de darle gracias, no dejemos de reconocerlo en medio de las situaciones, en medio de lo que estamos experimentando. No dejemos de reconocerlo en la oscuridad que estamos atravesando. No dejemos de reconocerlo en este desierto que va camino a Yom Teruah. Que no se nublen nuestros ojos, amada familia, y que podamos allanar los caminos en medio de este desierto. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet. Bechayei olam natan betocheinu, Baruch atah Adonai noten a Torah. Amén. Amén. Ve amén.